¿Te cepillas los dientes 2 o 3 veces al día? ¿Usas hilo dental y aún así sientes que tu aliento no es fresco y tus encías siguen irritadas o sensibles después de los 60? Muchos creen que el problema es que no se limpian lo suficiente, pero algunos dentistas están empezando a advertir algo diferente. El uso excesivo de ciertos enjuagues bucales comerciales, especialmente los que contienen alcohol, puede resecar la boca, alterar el equilibrio natural de bacterias y debilitar poco a poco las encías sin que te des cuenta. Y aquí viene lo curioso. En varias regiones de India y del sur de Asia, muchas personas mayores de 60 años mantienen encías fuertes y un aliento fresco usando un sencillo enjuague bucal tradicional inspirado en prácticas ayurvédicas que se han utilizado durante siglos. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no fuera tu higiene? ¿Cuál es el tipo de enjuague bucal que estás usando todos los días? En este video descubrirás el tipo de agua de enjuague bucal natural que algunos dentistas recomiendan para ayudar a calmar las encías, reducir el mal aliento y proteger tu salud bucal antes de que el daño avance más. Antes de darte la receta, quiero adelantarte algo importante. Existe una forma sencilla de apoyar la salud de las encías y reducir el mal aliento sin depender únicamente de enjuagues comerciales agresivos. Es una fórmula simple basada en equilibrio, no en destrucción total de bacterias. Pero para que realmente entiendas por qué funciona, primero debemos comprender contra qué estamos luchando exactamente. Imagina tu boca como un ecosistema complejo. Un pequeño universo donde viven miles de millones de bacterias. Algunas son beneficiosas y ayudan a mantener el equilibrio natural del organismo. Participan en la digestión inicial de los alimentos y protegen el entorno oral. Pero otras bacterias actúan como antagonistas en esta historia. El problema principal se conoce en odontología como biofilm bacteriano, aunque la mayoría de las personas lo identifica simplemente como placa dental. Y es importante entender algo, no es solo suciedad, es una comunidad organizada de bacterias que se adhiere firmemente a los dientes y a las encías. Estas bacterias se alimentan de los azúcares presentes en los alimentos que consumes a lo largo del día y como cualquier organismo vivo generan residuos metabólicos. Esos residuos son ácidos que lentamente atacan el esmalte dental y favorecen la aparición de caries. Pero hay algo todavía más relevante para el tema que estamos tratando hoy. Esos mismos ácidos también irritan el tejido más delicado de la boca, las encías. Piensa en tus encías como la tierra que sostiene un árbol. Si la tierra pierde salud, el árbol inevitablemente se debilita. Exactamente lo mismo ocurre dentro de la boca. Cuando los ácidos y toxinas bacterianas atacan las encías de manera constante, el cuerpo intenta defenderse y lo hace mediante la inflamación. Aquí comienza el primer capítulo del problema. La gingivitis aparece como una señal de advertencia del organismo. Las encías se vuelven más rojas, más sensibles y comienzan a inflamarse. El signo más evidente es el sangrado al cepillarse o al usar hilo dental. Y es importante recordar esto. Aunque muchas personas lo consideran algo común, el sangrado de encías nunca es normal. Es una señal clara de que el tejido gingival está bajo estrés. La buena noticia es que en esta fase la gingivitis todavía puede revertirse con una higiene oral adecuada. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre si ignoramos esta señal durante meses o incluso años? Cuando la inflamación se vuelve persistente, las bacterias comienzan a avanzar hacia zonas más profundas. Se forman pequeños espacios entre el diente y la encía conocidos como bolsas periodontales. En estas zonas el cepillo dental ya no puede limpiar correctamente
En ese momento la enfermedad puede evolucionar hacia la periodontitis. Dentro de esas bolsas se establecen bacterias más agresivas. Estas bacterias no solo dañan el tejido de la encía, sino que también pueden afectar el hueso que sostiene los dientes. La periodontitis es una enfermedad seria y representa una de las principales causas de pérdida dental en adultos. Ahora aparece otro síntoma que muchas personas conocen muy bien, el mal aliento. El mal aliento no es solo una cuestión estética, en muchos casos es el resultado directo de la actividad bacteriana dentro de la boca. Las bacterias que viven debajo de las encías y sobre la lengua liberan compuestos sulfurados volátiles. Estos compuestos producen un olor fuerte y característico. Por eso sucede algo que frustra a muchas personas. Puedes cepillarte varias veces al día, pero si el origen del problema permanece oculto, el olor termina regresando. Llegados a este punto, muchas personas piensan lo mismo. Yo uso enjuague bucal todos los días. ¿Por qué entonces el problema continúa? La respuesta suele encontrarse en los productos que vemos en los supermercados. Muchos enjuagues comerciales se centran en dos cosas: proporcionar una sensación intensa de frescura y eliminar bacterias de manera indiscriminada. El problema es que este enfoque suele ser temporal y en algunos casos incluso puede resultar contraproducente. Muchos de estos productos contienen altas concentraciones de alcohol. Esa sensación de ardor se interpreta a menudo como señal de limpieza profunda. Sin embargo, el alcohol puede actuar como agente deshidratante. Reduce la humedad natural de la boca y disminuye la producción de saliva. Y aquí aparece un detalle muy importante. La saliva es uno de los sistemas de defensa más eficaces de la cavidad oral. Ayuda a neutralizar ácidos y a controlar el crecimiento bacteriano. Cuando la boca se vuelve demasiado seca, las bacterias responsables del mal aliento encuentran un ambiente ideal para multiplicarse. Otros productos prometen eliminar casi todas las bacterias de la boca, pero eliminar todas las bacterias no siempre es una buena estrategia. En el microbioma oral también existen bacterias beneficiosas que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema. Cuando ese equilibrio se rompe, las bacterias más resistentes pueden multiplicarse sin competencia. Por eso el objetivo real nunca debería ser esterilizar la boca. El objetivo es controlar las bacterias dañinas y favorecer un entorno donde las bacterias beneficiosas puedan mantenerse activas. Por esa razón necesitamos un enfoque diferente, un enfoque que no destruya todo, sino que modifique el ambiente de la boca para que las bacterias perjudiciales tengan más dificultad para prosperar. Aquí es donde aparece la fórmula de la que hablamos al principio. Se trata de un enjuague sencillo que ayuda a neutralizar la acidez, apoyar el equilibrio bacteriano y reducir la inflamación de las encías. Para preparar un vaso de aproximadamente 250 mililitros necesitarás lo siguiente. Ingrediente 1. La base. Agua purificada o agua hervida previamente y luego enfriada. Un vaso, aproximadamente 250 mililitros. Utilizar agua limpia es importante porque el agua del grifo puede contener cloro u otras sustancias que no deseamos en la mezcla. Ingredientes 2. El neutralizador bicarbonato de sodio, media cucharadita. El bicarbonato tiene una naturaleza alcalina y ayuda a neutralizar el ambiente ácido que favorece a muchas bacterias perjudiciales. Ingredientes 3. El calmante tradicional, sal marina sin refinar, media cucharadita. Las soluciones salinas se han utilizado durante siglos para apoyar la salud de las encías. El agua salada puede ayudar a reducir la inflamación del tejido gingival y aportar un efecto antiséptico suave. Ingrediente 4. El componente inteligente, xilitol, una cucharadita. El xilitol es un edulcorante natural que algunas bacterias asociadas a la caries confunden con azúcar. Intentan metabolizar pero no pueden hacerlo de forma eficiente.
Esto interfiere con su crecimiento y además estimula la producción de saliva. Ingrediente 5. Opcional y siempre con precaución. Aceite esencial de árbol de té. Solo 1 o 2 gotas. Este aceite tiene propiedades antimicrobianas conocidas, pero es muy concentrado. Nunca debe ingerirse ni utilizarse sin dilución. En una preparación de 250 mililitros, 1 o 2 gotas son suficientes. Si tienes encías sensibles, puedes evitarlo. La fórmula sigue siendo efectiva incluso sin este ingrediente. Preparación paso a paso. Calienta ligeramente el agua. Solo necesitas que esté tibia, no hirviendo. El agua tibia facilita que todos los ingredientes se disuelvan correctamente. Disuelve los ingredientes. Vierte el agua tibia en una botella de vidrio con tapa. Añade media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal marina sin refinar y una cucharadita de xilitol. Agita bien la mezcla. Cierra la botella y sacúdela con energía durante unos 30 segundos hasta que no queden residuos visibles en el fondo. Añade el aceite si decides utilizarlo. En este momento, agrega 1 o 2 gotas de aceite esencial de árbol de té. Vuelve a cerrar y agitar nuevamente durante unos segundos. Etiqueta el recipiente y la preparación estará lista. Ya tienes tu enjuague de apoyo para el cuidado oral. Es recomendable escribir la fecha de preparación. Conservado a temperatura ambiente y bien cerrado, puede mantenerse en buen estado durante 1 o 2 semanas. El protocolo de uso. Cómo convertir el enjuague en un hábito que favorezca la salud de tus encías. Tener la fórmula es solo una parte del proceso. La verdadera diferencia aparece cuando se utiliza de forma correcta y constante. El mejor momento para aplicarlo es por la noche. Durante el sueño, el flujo de saliva disminuye y las bacterias tienen más facilidad para multiplicarse. Por eso, el cuidado nocturno es especialmente importante. El ritual nocturno comienza con la limpieza mecánica. Este paso es fundamental. Ningún enjuague sustituye al cepillo dental ni al hilo dental. Primero utiliza hilo dental para retirar restos de alimentos entre los dientes. Después, cepíllate los dientes durante aproximadamente 2 minutos. Realiza movimientos suaves y no olvides limpiar también la superficie de la lengua, donde se acumulan muchas bacterias responsables del mal aliento. Agita tu enjuague antes de cada uso. Antes de servirlo, es importante agitar la botella para asegurar que la mezcla esté homogénea. Toma un pequeño sorbo, aproximadamente entre 15 y 20 mililitros. Enjuaga la boca durante 60 segundos completos. Procura que el líquido circule entre todos los dientes y que entre en contacto con las encías. Durante los últimos 15 segundos realiza gárgaras. Inclina ligeramente la cabeza hacia atrás y deja que el líquido alcance la parte posterior de la lengua y la garganta. Esta zona suele albergar bacterias que también contribuyen al mal aliento. Escucha el líquido y evita enjuagarte con agua inmediatamente después. Este es un paso importante. Después de escupir el enjuague no debes aclarar la boca con agua. La idea es permitir que los ingredientes permanezcan en contacto con los tejidos durante más tiempo. Intenta no comer ni beber durante al menos 30 minutos. Lo ideal es utilizarlo como el último paso antes de dormir. La constancia es el factor clave. Repite este procedimiento cada noche. Si notas molestias frecuentes en las encías o mal aliento persistente, también puedes usarlo una vez por la mañana después del cepillado. ¿Qué puedes esperar con el uso regular? Muchas personas notan primero una sensación de frescura y limpieza en la boca durante la primera semana. Con el paso de 2 a 4 semanas, si existe gingivitis leve, es posible observar una reducción del sangrado y de la inflamación gingival. Las encías pueden recuperar un aspecto más rosado y saludable. Después de varios meses de uso constante, algunas personas experimentan una mejora notable en la estabilidad de sus encías. Es importante recordar que este enjuague funciona como complemento. Si después de un mes de uso constante, el sangrado o el mal aliento continúan, es una señal de que debes consultar con un profesional de la salud dental.
La línea que no debemos cruzar. Este enjuague puede ser una herramienta útil para prevenir problemas gingivales y apoyar el cuidado diario de la boca. Sin embargo, no es una solución milagrosa y tiene límites claros. Si la gingivitis ha progresado hacia periodontitis, un enjuague casero no puede resolver el problema. La periodontitis es una infección profunda de los tejidos que rodean al diente. En estos casos se requiere un tratamiento profesional llamado raspado y alisado radicular. Este procedimiento permite eliminar el cálculo dental y las bacterias que se acumulan debajo de las encías. Solo un odontólogo puede realizar este tratamiento de manera segura. Además existen enjuagues de uso médico, como aquellos que contienen clorhexidina, que pueden ser indicados por el dentista en situaciones específicas. Estos productos se utilizan bajo supervisión profesional y forman parte de protocolos clínicos para controlar infecciones o apoyar la recuperación después de ciertos tratamientos. Por lo tanto, considera este enjuague como un aliado dentro de tu rutina diaria. Pero si observas alguno de los siguientes síntomas, es importante acudir al dentista lo antes posible. Sangrado abundante o espontáneo de las encías. Dolor persistente en dientes o encías. Dientes que se sienten flojos. Mal aliento que no mejora con la higiene habitual. Espacios visibles entre los dientes y las encías o encías que parecen retraerse. Un estilo de vida para mantener una boca sana. El enjuague es solo una pieza dentro de un enfoque más amplio de salud oral. Nutrición. Reducir el consumo de azúcar es una de las medidas más efectivas para proteger los dientes y las encías. Incorporar alimentos crujientes como manzanas o zanahorias puede estimular la producción de saliva. También es útil consumir alimentos ricos en vitamina C, como los pimientos rojos, que contribuyen al mantenimiento del tejido gingival. Hidratación. Beber suficiente agua durante el día ayuda a limpiar la cavidad oral y favorece un flujo adecuado de saliva. Técnica de cepillado. Muchas personas no utilizan la técnica correcta. Pedir orientación a un higienista dental puede mejorar notablemente la eficacia del cepillado. Limpieza de la lengua. La lengua acumula bacterias y residuos. Utilizar un limpiador lingual o el propio cepillo para limpiar suavemente desde la parte posterior hacia adelante puede ayudar a reducir el mal aliento. Respiración nasal. Respirar por la boca reseca la cavidad oral y favorece el crecimiento bacteriano. Siempre que sea posible, intenta mantener el hábito de respirar por la nariz para preservar la humedad natural de la boca. Hoy quiero terminar con una historia real que me marcó profundamente como profesional. Hace algunos años conocí a un paciente llamado Manuel. Tenía 68 años y llegó a la consulta con algo más que un problema en las encías. Llegó con vergüenza. Me dijo algo que nunca he olvidado. Doctor, casi no hablo cuando estoy con mis nietos porque me preocupa que noten mi mal aliento. Manuel era un hombre fuerte, había trabajado toda su vida, había sacado adelante a su familia, pero algo tan pequeño como el estado de su boca le estaba robando seguridad y tranquilidad. Sus encías sangraban con frecuencia y aunque se cepillaba todos los días, sentía que nada cambiaba. Como muchas personas, pensaba que con la edad esas cosas simplemente ocurren. Lo primero que hicimos fue entender el problema. Le expliqué exactamente lo mismo que hoy te he explicado a ti, que la boca es un ecosistema, que el objetivo no es destruir todo, sino recuperar el equilibrio. Le enseñé una rutina simple, constante, basada en higiene correcta y en un enjuague que ayudará a su boca a crear un ambiente más saludable. Manuel se comprometió. Esa fue la clave. No buscó milagros, simplemente decidió ser constante. 3 semanas después regresó a la consulta. Cuando entró por la puerta ya se notaba algo distinto. Sonreía más. Me dijo algo que me emocionó escuchar. Doctor, ayer mi nieta me abrazó y me dijo que le gusta cuando le cuento historias de cuando yo era joven. Para muchas personas puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad es enorme.
porque la salud de la boca no solo afecta a dientes y encías, afecta la forma en que hablamos, cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos frente a los demás. Hoy te he compartido mucho más que una receta. Te he dado una forma distinta de entender lo que ocurre dentro de tu boca y una herramienta sencilla que puede ayudarte a cuidar mejor de ti mismo. No se trata de depender siempre de productos costosos. A veces se trata de comprender cómo funciona el cuerpo y darle el apoyo adecuado. Muchos pacientes como Manuel han logrado romper el ciclo de inflamación y mal aliento cuando combinan buenos hábitos con soluciones simples y constantes. No porque exista una fórmula mágica, sino porque cuando cambias el ambiente de tu boca, el equilibrio empieza a volver poco a poco. Ahora la herramienta está en tus manos. Por eso quiero proponerte algo sencillo. Empieza hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy mismo. Prepara tu primer frasco, colócalo en tu baño y conviértelo en parte de tu rutina nocturna. Piensa en ello como un pequeño acto de cuidado personal antes de dormir. Si decides probarlo, te invito a escribir en los comentarios una frase muy simple. Empiezo hoy con mi salud bucal. No lo hagas solo por el video, hazlo como un compromiso contigo mismo. Cuando alguien escribe eso, ocurre algo interesante. Deja de ser una intención y se convierte en una decisión. Además, te unes a muchas otras personas que han decidido dejar de ignorar las señales del cuerpo y empezar a cuidar su salud desde la raíz. Para mí siempre es un honor poder compartir este tipo de conocimiento. Si este contenido te ha resultado útil, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. Dale a me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. Quizás tengas un amigo, un familiar o incluso un padre o una madre que lleva tiempo lidiando con encías sensibles o mal aliento. A veces compartir un video puede ser el primer paso para ayudar a alguien a recuperar su confianza. Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a cuidar de tu salud. Y recuerda algo que siempre le digo a mis pacientes: cuida tu boca con paciencia y constancia, porque cuando tu boca está sana, sonríes más. Y cuando sonríes más, la vida se siente un poco más ligera.